Orientaciones para la vida RD. Bienvenidos una vez más a su canal Orientaciones para la vida RD. Hoy vamos a trabajar el tema la resiliencia, transformando las debilidades en fortalezas. Como siempre les habla su servidor Ernesto Rodríguez, pero antes de empezar con el tema, vamos a pedirles, si es de su disponibilidad, que nos regalen un like a este video para que YouTube continúe recomendándolo a otros usuarios de esta plataforma. Al mismo tiempo, le pedimos que se suscriban. Actualmente somos 221 personas gracias al apoyo de los que se han suscrito últimamente. Asimismo, también le pedimos que compartan el contenido si al final de este video les parece de interés para sus amigos y contactos de Facebook, de Instagram, así como de YouTube y, por qué no, de WhatsApp. Pero ya para no perder más tiempo, empezamos con este tema, la resiliencia transformando las debilidades en fortalezas. La resiliencia es el proceso de adaptarse a las adversidades, traumas, tragedias, amenazas o fuentes de tensión significativas, como son situaciones familiares o de relaciones personales, también como problemas importantes de salud o situaciones que son como el estrés laboral o financieras. La resiliencia significa superar una experiencia difícil como si fuéramos invulnerables ante cualquier situación desfavorable. Empezamos explicando desde esta última parte que no somos ningunos invulnerables. Todos en la vida sufrimos de alguna manera, todos en la vida padecemos de algunas situaciones, sin embargo, solo los valientes logran superarlas. De ahí es que viene la resiliencia de poder transformar las debilidades en fortalezas. Hay muchísimas situaciones que pueden traernos a probar nuestra resiliencia, como ya son las situaciones familiares, que muchas veces se dan conflictos entre familias, situaciones diversas que se dan en la misma, pérdida de familiares, situaciones de relaciones personales en todos los ámbitos, así como problemas de salud que pueden afectar nuestro estado emocional y muchas veces físico a través del estrés laboral y situaciones financieras. El origen del concepto resiliencia se debe, en principio, a la psicología. El primer autor en emplear este término fue John Bowlby, creador de la teoría del apego, pero en realidad fue Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, quien dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller, Los patitos feos. Imaginamos que este bestseller puede referirse al cuento que muchos conocemos del patito feo, por lo que entendemos entonces que ahí es que viene la resiliencia de alguien que se siente menospreciado, quizá por los demás. Entonces, como sabemos ya, este es un término de la psicología. Ser resiliente no impide que las personas experimenten dificultades o angustias. El dolor emocional y las tristezas son comunes en las personas que han enfrentado grandes dificultades o traumas en sus vidas. El camino hacia la resiliencia muy probablemente presente obstáculos que afecten nuestro estado emocional. Es decir, que yo sea una persona positiva, optimista, no significa que no van a presentarse situaciones diversas que puedan poner en tela de juicio lo que es mi estabilidad emocional y, ¿por qué no?, el manejo de mis emociones. Por eso, la resiliencia probablemente está llena de pruebas que nos van vamos a decir, a experimentar en nosotros aquellas situaciones que pueden afectarnos o no. Toda situación triste nos puede afectar, sin embargo, ser resiliente va a implicar que yo aprenda de ella y pueda salir más fuerte, más fortalecido. Por lo tanto, el estado emocional de la persona es base importante para que la resiliencia pueda manifestarse en las personas. La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Esta incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas
y desarrolladas por cualquier persona. Es decir, cuando hablamos de que es una característica que se puede o no se puede tener, eso implica que esto no es así, sino que todos podemos ser resilientes, porque todos pasamos por situaciones parecidas, experimentamos sufrimientos, experimentamos decepciones, podemos enfrentar calumnias, podemos enfrentar violencia, ya sea verbal, física o psicológica. Sin embargo, la resiliencia, como ya sabemos, incluye pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas por cualquier persona, pero desarrollarla de modo positivo, que podamos nosotros levantarnos de cualquier situación, por muy contraria que sea, a lo que nosotros experimentamos en el día a día. En ocasiones, la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que se sobreponen a nuestras capacidades. Por ejemplo, una enfermedad, una ruptura sentimental particularmente dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un proyecto largamente planificado y anhelado, así como problemas económicos como los debidos a la pandemia del COVID-19, que aunque ya muchas aperturas se han dado en el mundo entero, aún sigue vigente. Entonces, cuando hablamos de que la vida nos pone a prueba, es porque la vida para este servidor es como el clima. Hay un día que puede estar muy soleado y muy fresco. En otras ocasiones puede ser un día lluvioso, puede ser un día del cielo despejado. Y eso, sin embargo, nos va a traer situaciones que van a probar qué tan fuertes somos. Entonces, esto es como una enfermedad que puede ser muy fuerte para nosotros, que nos puede afectar de una enfermedad crónica, que va a probar lo que sería nuestro estado emocional en un momento dado, así como una ruptura sentimental particularmente dolorosa, sobre todo cuando una persona puede hacerse dependiente de otra. Muchas veces cree que el mundo se le va a acabar cuando hay una ruptura. Sin embargo, si busca ayuda o si es una persona resiliente, puede superarla. Del mismo modo, la muerte de un ser querido, que esto implica que ya es una persona que no es simplemente nos separamos y te puedo volver a ver en 5, 10 años, 3 días, quién sabe. Es una persona que no volvemos a ver, salvo que sea en fotografías o en videos, ya por la tecnología actual. Sin embargo, por ejemplo, para este servidor, que hace unos años, ya 24 años que perdí a mi papá, para mí fue algo muy doloroso y sin embargo aprendí una frase que normalmente la comparto en noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, por lo menos en República Dominicana, que dice de la siguiente manera: que la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia, porque cuando se ama no se olvida. Es algo que yo he aprendido porque sufrí mucho en esos primeros días, pero con el tiempo fui superando. Por eso la muerte de un ser querido es algo que marca a las personas, así como el fracaso de un proyecto largamente planificado y anhelado, que después de iniciado comienza a tener tropiezos o fracasos, y entonces tenemos que aprender a poder superar cualquier dificultad. Por eso también hay problemas económicos que se derivaron de la pandemia del COVID-19, que actualmente, aunque ya hay apertura de muchísimos establecimientos, negocios, la economía, hay muchas personas que todavía no han logrado superar esta situación porque perdieron el empleo y han tenido que buscar otra forma de sobrevivir y quizás no la que más les agrade. Sin embargo, cuando somos resilientes, podemos nosotros buscar, como decíamos en principio, en lo que tenía que ver con la pandemia, de que yo decía que es importante que la persona tomara ese tiempo para reinventarse. Es decir, que pudiera buscar otra manera, ya que la que tenía no funciona o dejó de funcionar, y buscar otra manera de echarse adelante. Así como decir que en la familia, cuando los padres no tenían tiempo para sus hijos, en la época de encierro de la pandemia, entonces tenían que reinventarse y tratar de reconocerse, reencontrarse con su familia y amar a sus hijos, darle ese tiempo que no tenían por el trabajo, por las ocupaciones o por el descuido. Sin embargo, estas son de las pruebas, como decíamos en principio, que la vida nos pone para saber qué tan fácil podemos sobreponernos a cualquier situación que se nos presente en la vida. Muy bien, entonces continuando con el tema, tenemos que ahora decir que existen diferentes circunstancias que pueden
así como ya hemos dicho que en la vida que nos pueden probar y pueden probar lo que es nuestra resiliencia y llevarnos al límite, hacer algo, hacer que nos cuestionemos si algo o alguien vale la pena, si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. En este punto o en este aspecto tenemos dos alternativas a tomar en cuenta. Sería una, rendirnos y sentir que hemos fracasado, o dos, sobreponernos a nosotros mismos y salir fortalecidos. Por todo lo expuesto anteriormente, con las pruebas que nos pone la vida o estas diferentes circunstancias que prueban nuestra resiliencia, estas son las dos soluciones que se pueden tomar a partir de la resiliencia. Una es rendirnos, como ya dijimos, y sentir que hemos fracasado, o sencillamente ponernos al día, reinventarnos, sobreponernos a nuestras propias limitaciones y salir fortalecidos. Porque soy de los que digo que muchas veces muchos podrán decirnos que no podemos, que no deberíamos hacer esto, y no son ellos los que nos limitan a nosotros, somos nosotros que nos limitamos si les hacemos caso a esas personas. La resiliencia nos impulsa a reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes pueden ser capaces de superarse y sobreponerse a sus adversidades y van un paso más allá utilizando estas situaciones para crecer y desarrollar su máximo potencial. Es decir, que cuando hablamos de que reestructuramos nuestros recursos psicológicos, es cuando estamos hablando de reinventarnos, de buscar otras alternativas que puedan ayudarnos a superar. De ahí que entonces tomamos la resiliencia, como decíamos al principio del tema, para transformar esas debilidades en fortalezas, creciendo y desarrollando el máximo de nuestro potencial, que ese es el lema que utilizamos en este canal, de que mantener una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. De ahí entonces que podríamos decir que esta frase de este programa es una frase resiliente. Ya hemos dicho que la resiliencia no es algo innato, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que nos puede predisponer a tener un buen carácter. Es por esto que la resiliencia es algo que todos tenemos la capacidad de desarrollar a lo largo de la vida. Es decir, que aunque no es una característica genética, pero sí psicológica, que se puede, digamos, predisponer a través de conductas, a través de la crianza que podamos tener. Sobre todo, la resiliencia tiene mucho que ver con el buen carácter. Es decir, al mal tiempo ponerle buena cara, porque así podemos nosotros poder, desarrollar la resiliencia y poder así desarrollar esa capacidad que se puede manifestar a lo largo de la vida de una persona, como hemos visto muchísimas personas que son extremadamente exitosas en casi todo, por lo menos, de lo que se proponen. Siendo la resiliencia una característica de la psicología, por eso es estudiada por más de 30 años, sea mucha o poca, es parte de nosotros desde nuestra niñez, puesto que nos hemos recuperado o hemos superado alguna dificultad en tiempos anteriores, fortaleciendo así nuestra capacidad de levantarnos siempre. Es decir, que cuando hablamos de que esto viene desde nuestra niñez, es porque tiene mucho que ver con nuestra personalidad, así como con el modelo de crianza al que nos hayamos, por decirlo así de alguna manera, criado. Entonces, esto hace que hagamos una retrospectiva de lo que es nuestra historia personal y nos demos cuenta de que en muchísimas situaciones que quizás fueron desagradables o negativas, logramos superarlas. Y hoy en el presente estamos nosotros, digamos, más fuertes, aprendiendo que de esas experiencias negativas anteriores es lo que llamamos para la actualidad experiencia previa, que nos ayuda, aunque la situación no sea totalmente igual, sencillamente nos ayuda por la experiencia previa a poder lograr encontrar herramientas que nos puedan ayudar a superar cualquier situación, como ya hemos dicho, por difícil que sea,
y desarrollar esa capacidad que solo nosotros podemos tener. Si no todos, por lo menos muchos conocemos la historia del célebre Nelson Mandela, quien fue encarcelado durante 27 años por sus ideas y acciones contrarias al apartheid imperante en Sudáfrica. Él es lo que nosotros llamamos todo un ejemplo de personas resilientes. De ahí entonces que Nelson Mandela contó con la suficiente fortaleza interior y el valor y la entereza para no perder su espíritu ni rendirse durante su extenso encarcelamiento y salir de ahí, de ese encierro, con las fuerzas y la frente en alto para promover una vez más el cambio que buscaba 27 años atrás durante su juventud. Mandela, después de lograr terminar con esta discriminación étnica en su país, se convirtió en presidente de Sudáfrica a los 76 años de edad. Sabemos de personas que se han graduado con 99 años, con 80, aunque quizás no ejerzan, pero se gradúan, se demostraron que el tiempo no era la limitante para lograr su meta. Por eso, un ejemplo como el de Mandela es digno de imitar, y también, ¿por qué no? Podemos citar a Juan Pablo II, quien en los años 80 sufrió un atentado de parte de una persona llamada, si no me equivoco, Ali Akka, y después de Juan Pablo II recuperarse de la herida de bala que le provocó esta persona, fue a la cárcel y le perdonó el hecho de que había atentado contra su vida. Eso es el ejemplo de una persona resiliente, una persona que no guarda rencor, que no se limita y se encierra, se envenena, sino más bien ve lo positivo de la situación adversa que puede estar enfrentando. He ahí dos ejemplos como el de Mandela y el de Juan Pablo II. La resiliencia viene a ser también una característica que reside en todas las personas, como ya hemos dicho, en niños, en adultos, en ancianos, en jóvenes. Por eso vemos personas resilientes en los deportes, la música, la política, en la educación, la familia, en fin. Donde hayan personas, es posible que siempre haya dificultades. Y es ahí donde se pone a prueba nuestra capacidad de resistencia y recuperación, es decir, de resiliencia. Por eso, yo puedo recordar aquí, a nivel de los deportes, a Michael Jordan, quien en el año 88, si no me equivoco, 86, fue filmado por los Chicago Bulls y sin embargo, un año o dos después sufrió una lesión, acabando de ser filmado, que lo sacó prácticamente la temporada entera. Sin embargo, cuando se recuperó, volvió al juego y se convirtió en, por muchos, considerado como el mejor de los tiempos en la historia de la NBA, la National Basketball Association. Así hemos encontrado personas que le decimos que tú no vas para eso, pero no vas para eso, que para qué tú estudias. Y cuando la persona es resiliente, sencillamente no hace caso a esas voces agoreras, desanimadoras y negativas que lo que buscan es sencillamente que nosotros no alcancemos nuestra meta. Y ahí entonces se pone a prueba lo que es nuestra capacidad de resiliencia, de resistencia, de recuperación y de oídos sordos a palabras necias. Entonces, en la vida son muchos y diversos los factores de riesgo y factores protectores que nos pueden hacer más o menos resilientes. Los factores protectores son los que favorecen la aparición de la resiliencia, como por ejemplo, vivir en un entorno con personas resilientes, personas positivas, amables, generosas. Tener autocontrol emocional, no dejarnos llevar por los impulsos. Tener un autoconcepto positivo, es decir, tener una autoestima equilibrada. Gestionar los conflictos de una forma adecuada, es decir, manejar nuestras emociones para evitar, sobre todo, esta aparición de los impulsos negativos que nos llevan a fracasar muchas veces. Por eso, por no saber controlar los impulsos, hay muchas personas que están en la cárcel o muertas, tristemente, porque no se pudieron controlar ante una situación quizá estresante y negativa.
También por eso hay que ser personas realmente positivas, porque que seamos positivos no significa que no vamos a enfrentar situaciones negativas ni vamos a pasar malas experiencias, pero nos ayudan a ser resilientes para poder así salir a camino por mucha dificultad que enfrentemos en la vida. Entre los factores de riesgo, entonces, están los que no favorecen la aparición de la resiliencia. En este caso van a ser los contrarios a los factores protectores, como por ejemplo, no vivir en un entorno con personas resilientes. Imagínense usted vivir con personas negativas, que solo nos buscan lo malo, que solo son personas quejumbrosas. No ayuda a ser personas resilientes. Ser personas negativas, pesimistas, no se puede tampoco. No tener autocontrol, o sea, tener un mal autocontrol y autoconcepto, no tener una autovaloración buena de nosotros mismos, así como no tener un buen control de los impulsos, que es lo que decíamos, que cuando no tenemos ese control, podemos caer en situaciones lamentables, inclusive hasta la muerte, lamentablemente. Entre las características de las personas resilientes están saber identificar y manejar sus propios problemas. Son resilientes, son optimistas, controlan sus impulsos, tienen autocontrol emocional, miran las situaciones adversas como oportunidades para aprender, son empáticas. Destacamos aquí, en este punto, mirar las situaciones adversas como oportunidades para aprender. Es lo que decíamos ya en varias ocasiones, que ven, donde una gente ve un problema, ellos ven una solución. Y donde la persona quizá lo quiere desanimar, ellos sencillamente se automotivan y siguen adelante. Porque si una persona le dice, tú eres una persona tonta, entonces esa persona se esfuerza por estudiar y demostrarse a sí mismo y a la otra persona que no es como esta persona dice, sobre todo en la juventud actual, que la mayoría de personas decimos o suelen decir que la juventud no sirve, que la juventud está perdida. Sin embargo, hay muchos jóvenes valiosos en las comunidades que sí se esfuerzan, que sí logran metas y que echan siempre hacia adelante. Y por eso hay que ser empático con esas personas. Entre las ventajas de ser una persona resiliente están tener menos trastornos del estado de ánimo o depresión, saber hacerle frente a todo tipo de situaciones, por muy contrarias que sean, gozar de mejor salud física y mental, vivir más satisfechos, tener mejores resultados en el trabajo y en la vida. Por eso, como dice la imagen aquí, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Es decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Por eso es que hay que aprender a vivir y a aceptar que hay cosas que van a ser desanimadoras y negativas para nosotros. Sin embargo, no debemos estancarnos en ese círculo vicioso de pensar que somos malos, que somos negativos, que no tenemos suerte, que no podemos lograr nada, y lo que tenemos es sencillamente que echar siempre hacia adelante. Por eso, aceptar también a las personas sin criticarlas ni juzgarlas es de personas resilientes. Ayudar a las demás personas a tomar una actitud positiva ante la vida, aunque hay algunas personas que hacen resistencia ante los consejos o la ayuda de otra persona, hay que tratar de siempre hacer esto, de ayudarlos a tomar buenas decisiones. Así como tomar más riesgos en la vida. Cuando hablamos de tomar más riesgos en la vida, no estamos hablando de arriesgarse a situaciones peligrosas, sino de tener más decisión, más voluntad, más dedicación en conseguir lo que se quiere, a pesar de que no estén en las mejores circunstancias. Apreciar también lo que es la belleza de la vida, es decir, apreciar el canto de las aves, apreciar el verde de la vida, de los árboles, que podamos nosotros apreciar esos detallitos que quizás dejamos de lado por estar encerrados y enfocados en cosas negativas que sencillamente hacen más que restarnos. Porque, por ejemplo, meternos en los celulares es algo que nos desconecta de todo el medio que nos rodea. Y aunque estemos entretenidos, nos quita oportunidad de ver otras cosas más allá que nos pueden dar buenas oportunidades. Así como también no dejarse influenciar por personas negativas. Como dice una persona que conocí,
hace unos años, una profesora, no recuerdo su nombre, pero porque nos fuimos compañeros. Sencillamente ella decía que nada ni nadie perturbe mi paz. De ahí es que nosotros salimos con esta frase, que jamás permitas que nada ni nadie perturbe tu paz. Continúa siempre hacia adelante, lucha por tus sueños, no hagas caso a esas voces negativas y agoreras que sencillamente, como no lograron tener éxito en la vida, quieren que los demás tampoco tengan éxito. Así que hay que ser resiliente y, como decíamos, transformar las debilidades en fortalezas. Por eso, también aquí les presentamos lo que es la bibliografía de donde presentamos o fortalecimos este tema, apa.org, Psico Global, un blog de la resiliencia, cómo desarrollarla, eldiario.es, consumo claro, cuidarse, resiliencia, arte de superar adversidades. Esto para el texto y para las imágenes que hemos visto aquí, las tomamos de pizzabay.com y pixexeer.com, que son páginas de imágenes gratis para quien quiera desarrollar temas. Pueden comunicarse con nosotros para consultas, charlas, talleres online y publicidad al número vía WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como en nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, al final de cada una de estas cuentas, las siglas varían por la plataforma. Y también les invitamos a visitarnos en nuestra página web, que es www.orientacionesparalavidard.com. Finalmente, gracias por su amable y respetuosa atención, esperando que nos podamos ver en un próximo video en este su canal, Orientaciones para la Vida RD. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida RD.